en el ventrículo izquierdo y esa arteria se va a llamar la arteria aorta, ¿sí? Entonces, la arteria aorta nació en el ventrículo izquierdo, chicos, nació en el ventrículo izquierdo y hace esto, chan, y se va hacia atrás, ¡pum!, ¿verdad? Detrás del corazón. Entonces, esa aorta me forma esto, que se llama el callado aórtico, ¿cierto? Ese callado, si ustedes se dan cuenta, me da 3 vasos sanguíneos. 3. ¿Sí? De medial hacia lateral, ¿cuáles son esos vasos sanguíneos? Tronco brachiocefálico, carótida común izquierda y subclavia izquierda. Subclavia, sub debajo, clavia, clavícula. Entonces, esta arteria va a ir por debajo de la clavícula. En este momento no me interesa. ¿Sí? El tronco brachiocefálico, hombre, si tenemos una carótida común izquierda y tenemos una subclavia izquierda, debemos tener también esas mismas arterias, pero del lado derecho. ¿De dónde salen esas arterias del lado derecho? Del tronco brachiocefálico. Entonces, nació el tronco brachiocefálico ahí en el callado, chan, e inmediatamente me da 2 ramitas. Se divide en 2, me da 2 ramitas. ¿Sí? Una ramita será la carótida derecha y la otra será la subclavia derecha. Carótida derecha, subclavia derecha. Ambas carótidas, ¿cuál me interesa? Las carótidas. Ambas carótidas van así, por el cuello. Ahí al ladito de la tráquea se van las 2 carótidas, la izquierda y la derecha. Vamos a coger un lado. Entonces cojamos la carótida común izquierda. Viene así, ra. Aquí, antecitos de la escotadura facial, maxilar inferior, ángulo, escotadura facial, la carótida común se me divide en 2 ramas, ¿sí? Se me divide en la carótida interna y la carótida externa, ¿sí? Entonces, cojamos ahora la carótida externa. Entonces, aquí, a esta altura, se me divide la carótida externa. Carotidio. Entonces, carótida externa. Se formó la carótida externa y ella, antes de entrar a la cara, la carótida externa me da 3 ramas, ¿sí? Tiroidea superior, faringea superior, sublingual. Tiroidea superior, ¿a dónde va? A la parte superior de la tiroides. Faringea superior, a la parte superior de la faringea. Lingual, a la lengua, ¿cierto? En ese momento que la carótida externa me dio esas 3 ramas, ¡pum!, entra acá por la escotadura facial, entra a la cara, la carótida externa, entra a la cara. Y se va a dividir esa carótida externa en 2 ramas. Facial superficial. Entonces miren lo que hace la carótida externa. Chun, entra acá y me da por detrás, ¿no? La facial superficial. Y la facial superficial tiene este recorrido así. Por detrás del maxilar inferior. Yo lo hago acá por encima porque no, ¿sí? Pero esto es por detrás, debajo de la piel y, ¿sí?, ahí encimita de los músculos superficiales. Facial superficial, o sea, esta 13 es la facial superficial. Esa facial superficial, en la medida que va teniendo ese recorrido ascendente oblicuo, me va dando unas ramas. Mentoniana, ¿a dónde va a ir? Al mentón. Labial inferior. Labial superior. Ay, me faltó una. Es de que me faltó una. Entonces, mentoniana, labial inferior, labial superior, ala de la nariz
dorso de la nariz. Cuando esa facial superficial llega aquí a esta parte, ¿sí? Ya me dio la del dorso de la nariz. ¿Qué le va pasando a una arteria en la medida que va dando ramas? Imaginémonos que esta era la facial superficial. En la medida que van dando las ramas, se va adelgazando, va disminuyendo de calibre. De tal manera que cuando esa facial superficial llega acá, me dio la del dorso de la nariz, ya es una rama muy delgadita y se divide en puras ramitas chiquitas que van a ir aquí, al ángulo del ojo. Y esas ramitas chiquiticas se van a llamar las arterias angulares. Angulares. ¿Sí? Preguntas hasta ahora, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. ¿Van entendiendo? Ok. Listo. Entonces, carótida externa me dio la facial superficial, ¿cierto? Sigue subiendo la carótida externa. Esta sigue siendo la carótida externa, ¿sí? Y en ese recorrido me va a dar una rama, que es la rama auricular posterior. Viene la carótida externa así, ¿no? Me da la auricular posterior. Sigue subiendo la carótida externa y resulta que se mete a una glándula que nosotros tenemos aquí por detrás de la rama, una glándula salivar mayor que se llama la parótida, la glándula parótida, ¿sí? Entonces, la carótida externa se mete por entre la parótida, ¿sí? Y ahí estando metida la carótida externa dentro de la parótida, me da esta rama, ¿sí? Que se va a llamar la arteria facial profunda. Pues el nombre me está diciendo para dónde va, para la parte profunda de la cara. Ella da un pocotón de ramas que no las vamos a ver, porque son muy complicadas, ¿sí? Para la parte profunda de la cara, o sea, donde están los músculos, ¿qué? Profundos, los músculos de la masticación. Sigue la carótida externa, me dio la facial profundo, sigue la carótida externa subiendo y sale de la glándula parótida. Tan pronto la carótida externa sale de la glándula parótida, me cambia de nombre. Está aquí la parótida, ¿sí? Salió y ya llegó occipital acá. Llega a la región temporal y me forma la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial, y esa arteria temporal superficial da ramas para la frente, da ramas para la región parietal, obviamente para la región parietal y finalmente para la región occipital. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Han entendido? Sí. Ok. Sí, el corazón tiene un trabajo pesado. Claro. Por eso le llaman la bomba, porque el corazón se encarga de mandar la sangre a todo el cuerpo. Donde empieza a fallar el corazón, si Dios quiere y el semestre entrante lo sigo acompañando en patología, vamos a ver eso. Era lo que estábamos hablando ahorita, antesitos de la clase de ustedes con los chicos de radiología y que hablaba anoche con los chicos de IQ en patología. Estábamos viendo las enfermedades del corazón. ¿Sí? Listo. Oiga, el 90% de la irrigación de la cara depende de la arteria carótida externa. 90%. Y entonces ustedes van a decir, ajá, ¿y el otro 10%? ¿De dónde sale? Carótida externa me dio esta rama que se llama la carótida carótida común, perdón. Me dio esta rama que se llama la carótida interna. Entonces ella se va, la carótida interna se va aquí, hacia atrás. ¿Se acuerdan? En la base del cráneo había un huequito que se llamaba agujero carotidio. Por ese agujero carotidio se mete esta arteria carótida interna para irrigar el encéfalo. Entonces, antes de que la arteria carótida interna se meta al cráneo, me da esta rama. ¿Sí? ¿En qué número iba? 22. Me da esta rama, que se llama la arteria oftálmica. Y esa rama, arteria oftálmica, se va así. Y da otras ramas. No porque viene desde por acá y se va así. Ella da otras ramas, la troclear y toda esa cuestión, pero bueno,
¿Sí? En la medida que esa arteria oftálmica me va dando esas ramas, ¿qué le va pasando a la arteria oftálmica? Se va adelgazando, disminuyendo el calibre. Y termina también en unas ramitas, pero a este lado. Y también se van a llamar las arterias angulares. Las arterias angulares de la facial superficial se encargan de irrigar el ángulo interno del ojo. Las arterias angulares de la arteria oftálmica se encargan de irrigar el ángulo externo. ¿Sí? Y ahí ya está el 100% de la irrigación de la cara. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes de irrigación. Si yo sé la irrigación, chicos, el drenaje es mucho más fácil. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Entendieron irrigación? Bueno, ahora vamos a ver drenaje. Entonces, habíamos definido que la arteria era un vaso sanguíneo que nacía en el corazón, ¿o qué? O se alejaba del corazón. Mira, se van alejando. Entonces, la vena es lo contrario. ¿Qué es una vena? Es un vaso sanguíneo que se acerca al corazón o que llega al corazón. Entonces, cuando yo hablo de drenaje, tengo que empezar de afuera hacia adentro, porque esas venas están acercando al corazón, no tienen que llegar al corazón. ¿Sí? Entonces comienzo de afuera hacia adentro. ¿Sí? O de abajo hacia arriba, como sea, dependiendo. ¿Sí? Entonces, comencemos. Entonces, ya me sé la irrigación, acá me queda mucho más fácil, porque son los mismos nombres. Simplemente que, ¿por dónde comienzo? ¿Por acá o por acá? Por fuera, exacto, por arriba. Entonces, aquí en la región temporal van a salir de los huesos unos capilares venosos muy chiquiticos que se van a ir uniendo y cada vez van a ir formando un vasito más grande hasta que me forman esta vena que se llama la vena temporal superficial. Entonces, de aquí de la región occipital hay unos vasitos que llegan acá, de la región parietal, de la región frontal, se unen todos esos vasitos y me forman esta vena que es la vena temporal superficial. ¿Sí? Entonces, esa vena temporal superficial baja. Auricular. Se mete a la glándula parótida. Se mete a la glándula parótida. ¿Sí? Y esa vena temporal superficial dentro de la glándula parótida se va a unir con esta vena que era la vena facial profunda. Aquí era la arteria facial profunda. Aquí es la vena facial profunda. Pongan atención. Entonces, dentro de la parótida se une la vena temporal superficial con la facial profunda y me forman esta vena que se llama la vena yugular externa. Aquí era arteria carótida externa. En venas no hay arteria, no hay vena carótida, sino vena yugular. Se forma la vena yugular externa. Salió de la parótida la yugular externa y le llega una vena que venía de acá. La vena, por ahí le dijeron hace un ratico, auricular posterior. Sigue bajando la vena yugular externa. Dejemos ahí el cuento. Ahora vámonos por el otro lado. Aquí del ángulo interno del ojo salen unas venitas muy chiquiticas que se llaman ¿cómo? Angulares. Venas angulares. ¿Sí? Venas angulares, ¿verdad? Esas venas angulares empiezan a bajar. Y a esa vena angular se le va a unir esta vena que se llamaba la vena, o se llama la vena del dorso de la nariz. Entonces, se unen todas las venas angulares, se unen todas las venas angulares y me forman esta vena que es la vena facial superficial. Vena facial superficial. A esa vena facial superficial le llega la vena del dorso de la nariz.
Sigue bajando la vena facial superficial. Le llega, ¿cuál? A la nariz. Sigue bajando, le llega, sigue bajando, A la inferior. sigue bajando. A mental. La lingual. Mentoniana, A la mentoniana. mentoniana. Mire, si me sé las arterias, fácil las venas, fácil. Entonces, llegó esa vena facial superficial, así, ¿cierto? Chan, y luego van llegando esas venas que dejamos, chun, y llega acá, to be continued. ¿Listo? Ok. Pónganle atención. En las arterias, la arteria facial superficial se originaba de ¿cuál arteria? De la carótida externa. Uno creería que en las venas, entonces la vena facial superficial terminaría en la vena yugular externa. No. Entonces, sigamos. Entonces, ahora de acá, de aquí, en el cerebro empiezan unos vasos sanguíneos, se unieron y salió esta vena por un agujero que se llamaba el agujero yugular. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo se llamará la vena? ¿Cuál? ¿Cuál? Interna. Yugular interna. ¿Sí? Esta es la yugular interna. Salió del cráneo por ese agujero que dimos, que se llamaba el agujero yugular. Salió la vena yugular interna y está saliendo así de por acá para irse para acá, para el cuello. Pero entonces, acá en el ángulo externo del ojo, se empezaron unas capilares venosos muy chiquiticos, que se llaman ¿cómo? Angular. Se unieron esos capilares angulares y me formaron, y me formaron una vena que se llama la vena ¿cuál? Oftálmica. Esa sí es la vena oftálmica. ¿Y a dónde termina la vena oftálmica? ¿Cuál era esta? En la vena yugular interna termina la vena oftálmica. Ya terminó la yugular, perdón, la oftálmica en la yugular interna, sigue la yugular interna bajando, entra al cuello. Y tan pronto entra al cuello de la yugular interna, le llega la yugular externa. Mírela acá. ¿Dónde termina entonces la vena yugular externa? En la vena yugular interna. En la vena yugular interna. Siguió bajando la yugular interna y le llega a la yugular interna, le llega a la ¿cuál? Ya la externa llegó. ¿Cuál vena? La facial superficial. En arterias, la arteria facial superficial se originaba en la carótida externa. En las venas, la vena facial llega a la yugular interna. Sigue bajando la yugular interna. Y por aquí a esta altura, la yugular interna, ¿qué número voy? 13, 14. La vena yugular interna se une con... Ven, se me olvidó hacer las ramitas, pero sí. Hagámosle las ramitas. Ven. A los estudiantes con la mano. Ahora sí se parece más a que yo tengo. Ay, ¿ahora qué? Cuidado, La vez para el otro lado. qué pena ser humano. Faltaban y después el parcero nos falta. Sí. Ya. Entonces siguió bajando la yugular interna por el cuello. Y entonces le va a llegar a la yugular interna la lingual, la faríngea superior y la tiroidea superior. Ya estamos por acá, a la altura del manubrio esternal. Y a esa altura del manubrio esternal, a la yugular interna, se une con la subclavia, la vena subclavia. Después vemos de dónde viene esa subclavia. Mañana la vamos a ver. La subclavia. Se unen las dos, la yugular interna con la subclavia, y me forman un tronco que se llama tronco yugulosubclavio. Fácil el nombre. Tronco yugulosubclavio. El tronco yugulosubclavio del lado izquierdo
se une con el tronco yugulo-subclavio del lado derecho y me van a formar la vena cava superior. Y esa vena cava superior llega al corazón. ¿A dónde? A la aurícula derecha. Entonces, por eso decimos que las venas son vasos sanguíneos que se acercan al corazón o que llegan al corazón. ¿Sí? Ok, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Por qué está diferente aquí? En el caso de cuando hay cáncer de tiroides, ¿Cómo, señor? cáncer de tiroides, ¿cuál es la- Ahí. Haya metástasis por la vena tiroidea, ya sea superior o inferior. Y esa vena lleva al corazón y el corazón se encarga de repartir esa célula cancerígena a otra parte del cuerpo, que son las llamadas metástasis. Me hubieran dicho saque la cima bien. Pregunta, chicos, dudas, inquietudes. No, profe. Está bien. ¿Entendieron? Sí. Bueno, dejemos hasta ahí, porque es que extremidad superior es muy pesado y no quiero cortar el rollo.